bienvenida a una nueva conferencia de prensa del Comité de Crisis en Salud, encabezada por la Secretaria de Salud de la Municipalidad de 9 de Julio, doctora María José Gentile, acompañada de la doctora Yanica Bollo, integrante de esta cartera, y el doctor José María Núñez, en representación del Hospital Julio de Heredia. Vamos a escuchar los conceptos de las autoridades y posteriormente los medios podrán hacer sus preguntas. Les solicitamos, por favor, acercarse aquí al micrófono para realizarlas. Muy buenos días a todos. Gracias nuevamente a los medios que nos están acompañando y buenos días a toda la comunidad. Esta conferencia ha sido organizada a fin de poder informar a toda la comunidad acerca de la situación epidemiológica, sanitaria de nuestra localidad, tanto ciudad cabecera como en las localidades del interior del partido, y también para informar acerca de lo consensuado en el Comité de Crisis de una nueva modalidad para atención del paciente positivo y de sus contactos. Así que, bueno, vamos a empezar primero con la doctora Bollo, que nos va a dar información acerca de la situación epidemiológica, y luego le pedimos al doctor Núñez que informe también acerca del estado de la situación dentro del hospital. Hola, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. La situación epidemiológica en el partido no escapa a la situación en 9 de julio y en todas las localidades vecinas. El virus se está comportando del mismo modo en todos lados, en su momento progresivo, que va creciendo a medida que va pasando el tiempo en los lugares más pequeños. En este momento tenemos a Quiroga, que cuenta con 22 casos, Dudignac con 52 casos, el Provincial 8, La Niña 4, 12 de octubre con 2 casos, French con 4 casos, Naum con 6 y Patricio con 3. Acá hay que tener la salvedad que como se están realizando muchos diagnósticos diariamente, y nosotros para saber de dónde son los pacientes dependemos de lo que ellos informan cuando se notifican. Entonces cabe la posibilidad que algunos pacientes, cuando le preguntan de dónde es o dónde vive, dicen 9 de julio en líneas generales, y quizá es puntualmente de alguna localidad. Entonces a veces hay algún pequeño subregistro que después se reacomoda en el transcurrir, pero estos son los números que tenemos hasta el momento. Con respecto al cambio de modalidad de trabajo que se consensuó ayer junto con el Comité de Crisis, del que les hablaba la doctora Gentile, es una reunión en la que hemos participado tanto la clínica como CLISA, como el hospital y por supuesto nosotros, y acordamos todos empezar a trabajar de diferente manera. ¿Por qué? Porque ante el aumento de casos que está habiendo en 9 de julio, repito, como en el resto de los lugares, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas ciudades, todo el sistema se ve en algún punto colapsado. Y corremos el riesgo de, por abarcar mucho, dejar pasar cosas que son más relevantes. Entonces, quizá un adolescente sin factores de riesgo no necesita tanta atención o cuidado y la pasa mejor y solamente tiene algún malestar, una agüita por la nariz, un poquito de dolor de garganta, y quizá otra persona la está pasando peor o necesita más asistencia. Entonces, si nosotros hacemos la misma asistencia para todos, corremos el riesgo de darle menos asistencia al que más necesita, para estar encima de gente que quizá la está pasando bien, e incluso hasta en algún punto les incomoda que los llamemos tantas veces para consultarlos. Parece que estuviéramos como policía persiguiéndolos. Eso va en consonancia también con, ustedes saben que en el día de ayer se aprobaron por ANMAT los autotest. Entonces, está claro que el sistema de salud va a tener que adaptarse a una nueva modalidad de trabajo, porque en cuanto
cuando empiece la venta de los autotest en la farmacia, que va a ser muy pronto si Dios quiere, tiene la ventaja de que la gente va a poder resolver las cosas, digamos, en su casa, desde la comodidad de su casa y tener más facilidades para el que quiere utilizarlo, y tiene la desventaja de que el sistema de salud pierde completamente el registro de quién es positivo, quién no es positivo y de los datos. Entonces, aunando todas esas cuestiones, decidimos que lo más viable, óptimo y lo que más le puede servir a la comunidad de 9 de julio es que nosotros brindemos un servicio de asistencia para el que lo necesita. Con lo cual, en vez de estar nosotros llamando a los pacientes, poder brindarles un teléfono de un grupo de médicos que van a estar a disposición todos los días, haciendo guardias, para responder todas las dudas y consultas que ellos puedan tener a medida que son diagnosticados. Y de esa forma, tratar de descomprimir un poco el sistema ambulatorio también, que a veces se ve desbordado porque se hacen muchas consultas que quizás se puedan resolver fácilmente con un mensaje, con un llamado, con algo más sencillo. A partir de ese contacto que la gente toma con nosotros, se determinan si hay pacientes de riesgo y esos pacientes de riesgo se marcan como prioritarios para que después el hospital, cuando hace el seguimiento, pueda como poner más la atención en esos pacientes que tienen mayor necesidad de asistencia. Nosotros vamos a estar difundiendo por las redes esta información, que es la que le va a llegar al paciente, que explica, por supuesto esto ahora después se lo vamos a alcanzar a todos para que lo puedan, nos ayuden con la difusión. Acá explica qué es lo que tiene que hacer un paciente ante diagnóstico de COVID, qué es lo que tiene que hacer el propio paciente, habla de su aislamiento, de cómo tiene que realizarlo. Recordemos que el aislamiento es responsabilidad del paciente, nosotros no podemos ponerle un revólver en la cabeza a la gente para decirle que se quede dentro de su casa. A esta altura y después de 2 años ya todos sabemos, poco más, poco menos, cómo hay que manejarse. Acá lo explica la diferencia de días, cuántos días tienen que estar, de qué manera y demás, y qué hacer con los contactos estrechos, que según el último protocolo obliga al paciente, al propio paciente, a notificar a sus contactos estrechos en un lapso de 24 horas de su diagnóstico. Y cómo tiene que agendarse también el contacto estrecho. Por aquí abajo también dejamos los teléfonos al que tienen que comunicarse por WhatsApp. Ustedes dejan el paciente que lo necesita, deja un WhatsApp con su nombre, apellido y cuál es la consulta que tiene. Si quiere simplificarlo, también nos puede dejar en el mismo WhatsApp cuándo fue hisopado o cuándo fue diagnosticado, como para nosotros ya poder buscarlo en la computadora y tener los datos para cuando nos comunicamos, y nosotros nos vamos a comunicar con él. Asimismo, dejamos teléfonos de atención las 24 horas, que son los teléfonos que nos vienen acompañando desde el principio, que son los teléfonos de información ciudadana, que tienen muchísimos datos y a esta altura están recontra entrenados, y lo que ellos no puedan resolver lo van a también derivar a nosotros. Así que tienen un montón de vías de comunicación para que nosotros podamos darle una mano en todo lo que necesiten. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas, gracias por la presencia. Bueno, un poco la situación del Hospital Julio de Bedia. Hemos visto, como ya es de público conocimiento, un aumento muy importante en lo que es las consultas en guardia, en lo que es pacientes de síndrome congénito febril respiratorio. También un aumento muy importante en realidad todo lo que hace el hospital, todo lo que está haciendo desde el punto de vista de la salud pública, que es la contención de guardia, la que es la contención del centro de testeos, donde ha aumentado mucho la cantidad en estos últimos días de la gente que se acerca a testear, realmente con colapso a veces en el momento en cuanto a la gente, las colas que tiene que hacer para poder acceder a ese testeo gratuito, ¿no? Que le puede brindar la salud pública, con un aumento a su vez también de los porcentajes de positivos de esos testeos. La semana pasada hablábamos de que habíamos llegado a un 30%, 35%,
desde esta semana los porcentajes de positivos, tanto de los testeos que se realizan en el centro de testeo de Abuelo Julio, como los que se realizan por la tarde, por guardia en el hospital, han llegado a un 53-54% de positivos. Que va en concordancia con lo que está pasando a nivel nacional. Nada raro, la Julio no es ajeno a eso. Así que bueno, por un lado eso, por otro lado, gracias a Dios, no tenemos una gran demanda y podemos prestar un servicio muy tranquilo por el momento en lo que es la internación. Hoy por hoy hay 2 pacientes internados en el hospital, en la sala COVID, ningún paciente está en terapia intensiva, o sea, hay un paciente en terapia intensiva por otra causa, no por una causa COVID. Y bueno, en cuanto a lo que es también lo que realiza el hospital, que es el grupo de seguimiento de personas voluntarias que realizan día a día el seguimiento de los pacientes COVID, teniendo en cuenta esta modificación de lo que es el control de foco, la modificación nuestra va a ser que vamos a seguir a todos los pacientes, o sea, recordamos que siempre son personas voluntarias las que realizan ese seguimiento, que por ahí tienen otras tareas y que hace 2 años prácticamente vienen teniendo esta continuidad de poder contener a la gente, no solamente desde el punto de vista médico, que por ahí les es difícil porque no son profesionales, sino sin contenerlos desde el punto de vista social, o ante el requerimiento de algún fármaco, o ante el requerimiento de alimentos de muchas familias que le pueden estar pasando a tener al estar aislados. Entonces, desde el grupo de seguimiento del hospital, vamos a continuar con el seguimiento de los pacientes positivos. Al no tener el control de foco, lo que es los contactos estrechos, no vamos a poder seguir haciendo el seguimiento de lo que es los contactos estrechos. Sí vamos a continuar redoblando los esfuerzos, sumando gente para poder continuar en lo que podamos, y le pedimos a la gente que nos tenga paciencia, porque por ahí tenemos algún retraso en lo que es la comunicación por una cuestión lógica. Hoy creo que los números no están, pero deben ser más de 1000 los pacientes que son positivos y que cuesta por ahí recibir la información y después hacer el llamado. Insisto, estamos sumando gente a este grupo de voluntarios y voluntarias y están redoblando los esfuerzos como para poder continuar con darle el sostén por lo menos social que creemos que la gente tiene que tener en esta situación, debido a veces al temor o a la condición que puedan tener, y cuando sea necesaria la contención médica, como bien explicó la doctora Bollo. Hay pacientes de riesgo que pueden ser bien por ahí identificados en lo que es control de foco, y esos pacientes se les tiene que prestar más atención. Por eso el grupo de seguimiento va a tener una alta tarea en todo este tiempo. Algunas consideraciones antes de iniciar preguntas. Dos o tres cuestiones. Para darle tranquilidad a la comunidad, en estos días, especialmente ayer y hoy, se han visto algunos mensajes de algunas redes sociales diciendo que el municipio no va a prestar colaboración en todo esto. Más que nunca el municipio va a estar colaborando en esto, porque se tiene que entender que la dinámica ha cambiado, como lo explicó la doctora Bollo, va a seguir cambiando, ¿sí? La cantidad de pacientes es importante, entonces queremos brindar un mejor servicio, una mejor asistencia, y quizá a quienes más lo necesitan, ¿sí? Para que no se nos escape nadie, los cuales puedan tener un requerimiento importante, sobre todo en cuestiones de salud, y no lo podemos dar. Entonces, hoy más que nunca el municipio está colaborando, está buscando la forma de poder contener a aquellos que más lo necesitan a través de esta nueva modalidad. Así que, bueno, quiero aclarar eso porque me parece que son notas que no, o información errónea, que lamentablemente no sabemos de dónde provienen. Casi todos los del servicio de salud o del grupo de seguimiento tienen nuestro teléfono, al cual si hay alguna duda nos pueden llamar y volver a explicar esto 1000 veces, las veces que sea necesario, pero creemos que digamos, de la modalidad, la forma que veníamos trabajando no era la correcta con la situación actual, ¿sí? Entonces tenemos que ayornarnos para poder contener a todos y sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Por eso también el grupo de seguimiento ha decidido continuar con el seguimiento de los pacientes, nada más. Esa es una consideración que me parece que hay que hacerla, porque este tipo de cuestiones
generaban dentro de los hogares, ¿sí?, de adultos mayores. Hoy el protocolo no ha cambiado con respecto a lo que era un mes atrás o meses atrás, es decir, continúa con el régimen de visitas cuidadas y de salidas, ¿sí? Así que por protocolo no tenemos ninguna modificación. Ahora sí hay una sugerencia a aquellos hogares en los cuales tienen visitas y permiten la salida de los abuelos, es en que por lo menos durante 15 días se restrinja, insisto, es una sugerencia, ¿sí?, se pueda restringir la salida, más que nada por el contagio que hay, por el alto contagio que tenemos en la comunidad, para poder cuidar a ese abuelo y al resto de los abuelos que están dentro del hogar. Sí, poder continuar con las visitas cuidadas, hacerlo en un espacio abierto, con distanciamiento, eso por supuesto que si podemos asegurar ese cumplimiento del protocolo, está más que indicado así continuarlo. Pero las salidas, en lo posible, y es una sugerencia, insisto, se puedan restringir durante unos días para ver cómo va la situación, a ver si cambia la capacidad de contagio, los contagios que tenemos nosotros en la localidad. Así que bueno, quería hacer esas dos puntos, tocar esos dos puntos que me parecen importantes. ¿Qué más testigos se están realizando en las localidades? Buenos días. Dos preguntas tengo. La primera para la doctora Gentile y luego para el doctor Milne. Se ha conocido en las últimas horas que el bloque de concejales de todos ha presentado un pedido de un centro municipal de testeo. La municipalidad está trabajando en algo de eso. Quisiera saber si nos puede responder eso y si han tomado cuenta de esto. Y por otro lado, doctor Milne, siendo también usted concejal, seguramente debe tener conocimiento de que el bloque junto con el Centro UCR ha solicitado vacunación en las localidades. ¿Qué nos puede responder? Gracias. Bueno, si Diego, con respecto a tu primera pregunta, sí, por supuesto, nosotros cuando tuvimos el inicio del aumento de casos, tuvimos una reunión con la provincia, con el Ministerio, con todos los secretarios de salud, y bueno, nosotros planteamos la voluntad de poder abrir un testeo municipal, necesitábamos algún tipo de asistencia en cuanto a región sanitaria, y el día de ayer el contador Carlos, nuestro intendente, se comunicó con el director de región sanitaria para charlar y para poder coordinar, poder llevar adelante un centro de testeo. ¿Sí? Necesitamos alguna coordinación junto con región sanitaria, pero bueno, están al habla ellos dos, así que seguramente vamos a poder dar una información más precisa en poco tiempo. Y con respecto al tema de la vacunación, sí, obviamente que tomamos nota de eso, tanto del bloque del Frente de Todos, como también de lo que es el sistema de vacunante. Primero, dar algunos datos de la vacunación, es importante. Ya el 9 de julio han pasado ya las 100.000 aplicaciones de dosis en lo que va este año de vacunación, que se cumplió hace poquito, con un 95% de personas que han, en cuanto a lo que es la población general, son 50.000 habitantes más o menos estimadas. Se ha vacunado el 95% alrededor de las personas con primera dosis. Ha mejorado, ya estamos casi en un 88%, casi 88-89% de personas que han comenzado a completar esquemas después de los mensajes de lo que es el pase sanitario. Así que estamos mejorando lo que es esa brecha de personas que habían recibido la primera dosis y que todavía no se habían acercado a recibir la segunda dosis. Se continúa aplicando el segundo turno para terceras dosis y refuerzos ya para casi todo el mes de enero. Actualizada la cifra hasta anteayer, ya 10.000 personas el 9 de julio han recibido lo que es tercera dosis por refuerzo, o sea, ya aproximadamente un 20% de la población ya tiene 3 dosis colocadas. Y el porcentaje, insisto, de vacunación en lo que es segunda dosis es muy alto. Lo que hemos notado en los vacunatorios en estos días, a partir del 1 de enero, del 2 de enero, es que, por ejemplo, hay 500 turnos dados y se están vacunando 700, 750 personas por día. ¿Qué significa eso? Los turnos dados son para terceras dosis. El resto de las personas que se van a vacunar, gracias a Dios, son personas que se están acercando o
a aplicarse primeras dosis que nunca se ha vacunado o a completar el esquema de vacunación, y eso nos va a dar un tiempo como para poder acercar esa brecha de gente que todavía nos faltaba, lo comunicamos anteriormente, de que complete el esquema de vacunación. En cuanto puntualmente a lo que es las localidades, los porcentajes de vacunación son similares a lo que es la planta urbana. Igualmente, el mensaje del Ministerio de Salud de la provincia, el mensaje del vacunante, es que tenemos que ir a buscar a las personas para vacunarse. O sea, a ver, obviamente que asumimos la responsabilidad, asumimos el hecho de que si bien fuimos 2 veces a las localidades, por ahí no alcanza, en algún momento lo vamos a analizar como para volver a ir a recurrir a esas personas que les puede estar faltando la segunda dosis, o que no se había decidido y ahora se quiere vacunar por primera dosis, perfecto, bienvenido sea, o a personas que pueden haber perdido el turno de la tercera dosis por no poder acercarse y reciben la tercera dosis. En estos momentos el plan de vacunación está, obviamente, como si ustedes se acercan, con esas 700 personas por turno, más que tenemos personal aislado por una cuestión lógica de lo que es el mismo COVID, como está pasando en cualquier lado, más que hay gente que se ha por ahí tomado sus merecidas vacaciones, el personal está acotado y está tratando de responder a lo que es la demanda en lo que es el centro de vacunación. Ni bien podamos liberarnos de eso, el compromiso del plan de vacunación es acercarse a las localidades, que en realidad es una deuda que tenemos, para volver a continuar y hacer todo el circuito de que la gente se pueda tener acceso a este derecho. Y en ese sentido, ¿para qué época se puede estar sabiendo que se vayan a las localidades? Mirá, ¿vos Sí, perdón. No, perdón. Mirá, yo calculo que, a ver, nosotros tenemos un pico de, repito, hasta fines de enero, turnos dados, te diría que con 500 turnos por día para la tercera dosis, más la demanda espontánea de lo que son para primeras y segundas dosis acá en el vacunatorio. Probablemente, o para fines de enero, si esto nos permite en cuanto a lo que es el aislamiento del personal y demás, y ya la gente que está volviendo de vacaciones, vamos a estar planificando en conjunto también con la Secretaría de Salud, que nos brinda el lugar, la comodidad para poder acercarnos a vacunar, acercándonos de nuevo a hacer un recorrido por todas las localidades, como hemos hecho, para poder, cumplir con las necesidades de la gente. Buenos días. La inquietud tiene que ver con la alta concurrencia de los pacientes para hacerse los testeos y bueno, si bien es cierto que hace 2 años que estamos con el tema de la pandemia, ¿alguna recomendación especial para evitar que gente que tal vez no tenga todos los síntomas necesarios para un hisopado, un testeo que trate de evitar acercarse si no están dadas las condiciones? ¿Cuáles serían, recordar los requisitos? Sí, muy buena pregunta. Sí, la verdad que muchas veces vemos que la gente se va a testear, o vemos gente que se va a testear cada 48 horas porque lo vemos en las planillas y demás, es como que a veces la demanda no sería tan necesaria si por ahí la gente, a ver, primero, las personas por contactos estrechos de un positivo y que comienzan con síntomas, son personas que son contactos estrechos, no es necesario que se acerquen al centro de testeo para que tengan el diagnóstico. Ya con el diagnóstico clínico, epidemiológico, es suficiente para que esas personas, como decía la doctora Bollo, tienen que haber una responsabilidad social, aislarse, consultar con su médico de cabecera, y ya son personas que por ahí no necesitan llegar a un centro de testeo. Las personas que están asintomáticas y por ahí tuvieron contacto estrecho, están asintomáticas y por las dudas se quieren ir a hisopar. Bueno, les pedimos que en lo que es posible dejen el lugar a otra persona, porque son personas que si tuvieron contacto estrecho, aunque estén asintomáticas, tienen que estar aisladas. Y aunque el testeo les dé negativo, siguen siendo contacto estrecho y necesitan seguir aisladas. ¿Qué vemos? Que se acercan a hisoparse, les da negativo y a las 48 horas vuelven a hisoparse porque les dio negativo. No cambia la conducta epidemiológica de aislamiento, no cambia la conducta médica. O sea, les pedimos a la gente que sea consciente, que piense y que por ahí también hemos impuesto, y mucha gente se nos enoja, lo que es en el mismo centro de testeo, lo que es el diagnóstico clínico epidemiológico. Los chicos y las chicas están preparadas para hacer un interrogatorio y si el paciente cumple estos requisitos, de que es contacto estrecho de un positivo, tiene fiebre, tiene dolor de garganta, es COVID positivo, no es necesario que se acerque a hacer un testeo. Bueno, a ver, son etapas que entendemos la ansiedad, la angustia de la gente, no solamente eso pasa el 9 de julio, vemos en las noticias nacionales y provinciales que pasa a todo nivel, pero bueno, lo que queremos es ajustar al máximo posible el buen uso de los recursos. Y
sacrificado casi el personal que está testeando y demás, pero sin ninguna duda que el recurso es finito y no alcanza a veces. Entonces le pedimos que colaboren y que entiendan un poquito el mensaje y que colaboren con el sistema de salud. Buen día. Relacionado con lo último que decía el doctor Víquez, si se piensa hacer un nuevo llamado de incorporación de personas para un nuevo centro de testeo, considerando que en el vacunatorio creo que fue cedido a algunas personas para el testeo. Digo, si se va a hacer un nuevo llamado, ¿quiénes podrían estar incorporándose? El centro de testeo funciona con gente que necesita testear, que son 2 o 3 personas, que tienen que ser gente que sepa testear, técnicos de laboratorio, enfermeras que se los preparan para eso, que son profesionales, y funciona con personal administrativo. Nosotros, repito, con el tema que hemos tenido vacaciones, con el tema de gente aislada que tenemos en el sistema de vacunación, hemos tratado de coordinar gente aislada que hemos tenido que tener también en el centro de testeo. Esta semana teníamos las dos personas que estaban testeando aisladas, entonces tuvimos que trasladar gente de la vacunación, prepararla para continuar con el despertar del servicio. Entonces estamos complementando, sería el resumen, complementando el personal de la vacunación con el del centro de testeo desde lo que es la provincia de Buenos Aires para poder continuar brindando los servicios necesarios. Por el momento no tenemos planificado tener más gente, sumar gente al trabajo. Tratamos de manejarnos con la gente con el personal, con el recurso humano que estamos teniendo. Bien, la otra pregunta es para la doctora María Gentile. Digamos, esta posibilidad de tener un nuevo centro de testeo, un centro de testeo municipal. Si tienen pensado cuál sería la locación, si se podría hacer en los CAPS y justamente con qué personal estaría asistiendo a la gente. Adriana, sí, como comenté antes, hay una prioridad que tenemos que coordinar junto con región para poder llevarlo adelante. El personal va a ser personal capacitado, ya sea en enfermería o en laboratorio. Nosotros no tenemos un sistema de laboratorio municipal. Los hospitales municipales tienen un laboratorio tercerizado, pero se podría llevar adelante con personal de energía o personal entrenado para eso. Así que, ¿dónde? Bueno, creo que una posibilidad podría ser un lugar distante a lo que es el centro de testeo de 9 de julio, ¿sí? Quizá en algún CAPS, en el SIC, eso estamos evaluando, cosa que si región nos puede, si se coordina junto con región sanitaria esto, ya tendrán casi todo listo como para dar inicio importante. Buen día, doctor Núñez. Quisiera preguntarle si, debido a la velocidad de la propagación, el virus que está circulando el 9 de julio, no se puede confirmar, pero sí de la variante Omicron, nosotras, después, si puede repetir cuáles son los síntomas del COVID que se está dando y si ha bajado o ha aumentado la franja etaria de contagios en los solicitores. Bien, en cuanto a la primera pregunta, nosotros no podemos confirmar porque no hemos hecho por ahí la evaluación genómica del virus, no hemos tenido la posibilidad de enviar muestras y hay indicaciones bien protocolares para poder enviar muestras a Lula para poder ver la característica genómica del virus y ver qué cepa es. Ahora, las características de la velocidad de contagio que tiene, repito, esto no se puede confirmar, quiero que no lo podemos confirmar, no lo podemos decir, y en muchos lugares no se puede hacer. Pero la velocidad de contagio, la característica que tiene en cuanto a la sintomatología y en cuanto a la rapidez que tiene en cuanto a que el paciente siente síntomas, uno no puede descartar que haya, no puede descartarlo por lo menos. A ver, no quiero que no lo podemos confirmar, pero podemos estar ante la presencia de una combinación de cepas delta y una combinación de cepas omicron, ¿por qué no? Repito, por las características clínicas. En cuanto a la segunda pregunta era... los síntomas, se está comportando como un cuadro viral de vías aéreas superiores. El cuadro es un cuadro de rinitis, de congestión, de malestar en la zona de la garganta, de linfonía, de tos, de fiebre, cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolores musculares.
como un síndrome gripal con síntomas respiratorios altos. Gracias a Dios son pocos los pacientes que tenemos con síntomas respiratorios bajos, son pocos los pacientes que tenemos, gracias a Dios, complicados o internados en los centros de atención de nivel secundario, de segundo nivel, perdón. Así que bueno, se comporta como ya de un paciente con esas características, como yo lo escuchaba, hoy es COVID hasta que se demuestre lo contrario. La característica clínica es esa. Y en cuanto a la franja etaria, lo estamos viendo en los centros de testeo y la gente que asiste a la guardia sigue siendo gente muy joven, entre los 20 y 50 años es la franja etaria más afectada en estos momentos, en esta ola de COVID. Bien, para el área de salud municipal, rige el pase sanitario. ¿Se ha hecho alguna recomendación, alguna sugerencia para el comercio y demás en atención precisamente a la importancia que esto está teniendo? Muy buena pregunta, Gustavo. Por resolución del Ministerio, ¿sí?, de provincia, la obligación del pase sanitario es para aquellos lugares de concurrencia masiva, más de 1.000 personas, al aire libre, o aquellos lugares donde tienen una aglomeración de personas, en lugares cerrados, ¿sí?, bares, confiterías, restaurantes, bueno, todo, cumpleaños, lugares de fiestas. Ahí se solicita y está bajo la responsabilidad del dueño del comercio, de la actividad, solicitar el pase sanitario. Ahora, nosotros recomendamos que en aquellos lugares donde hay una concurrencia de personas en forma constante y bajo el derecho de la admisión que tiene cada actividad en lo privado, poder solicitarlo, ¿sí? Obviamente, insisto, como lo dije la otra vez, esto no es a modo de la gente que no tome a modo de restricción de realizar un trámite, sino a modo de cuidado personal y hacia el otro. Creo que aquellos lugares donde solicitan el pase sanitario y en el cual las personas no lo tienen, debe brindarle alguna otra modalidad, sobre todo si son lugares públicos y de trámites obligatorios, por supuesto, debe brindar alguna otra modalidad que no sea la presencial. Pero, insisto, la gente no lo tiene que tomar esto a modo de una restricción, sino a modo de un cuidado en lo personal y sobre todo hacia la comunidad y la sociedad. Bien, la pregunta para la doctora Yanita Bollón. Usted hacía referencia al inicio de la conferencia de los autotest que seguramente estarán ingresando al país ya el fin de semana y bueno, la distribución seguramente ante la demanda será rápida. ¿Hay algún modo, algún lugar donde la gente pueda igualmente, sea oficial o no, comunicarse y decir, yo me hice el test y soy positivo? Digo, una cuestión de sinceramiento, que ya a esta altura debería ser así. El tema es que, digo, si el sistema va a estar preparado para recibir esos datos y de alguna forma poder incorporarlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Justamente para agilizar ese tipo de cosas es que se cambió la estrategia de trabajo, porque digamos, si hay algo que la pandemia nos ha enseñado es que las estrategias de trabajo van a tener que ir mutando tanto como el virus. Si nosotros nos quedamos haciendo lo mismo que hacíamos cuando recién empezamos, el virus nos pasa por arriba porque va cambiando, entonces va cambiando la dinámica y va cambiando la situación epidemiológica y tenemos que tratar de adaptarnos a esas situaciones para poder acompañar a la comunidad en cada proceso que se va generando. Los autotest van a generar que la responsabilidad recaiga aún más sobre la gente, porque vos podés hacerlo en tu casa y que nadie se entere, o podés manifestarlo y pedir ayuda y comunicarte y sacarte todas las dudas que tenés, y justamente por eso es que decidimos modificar la estrategia. Si nosotros llamamos solamente a la gente que tenemos registrada, va a haber un montón de gente que nos va a quedar con un diagnóstico positivo en su casa sin que nos enteremos. Si nosotros ofrecemos un teléfono para que la gente que necesita ayuda o asistencia o que tenga un familiar en riesgo y quiera registrarlo pueda comunicarse con
Es importante también que en las localidades, en todas las localidades, nosotros nos dedicamos todo el tiempo que tuvimos de regalo, digamos, en un tiempo que donde el virus estuvo como más tranquilo, a entrenar a la gente de los distintos CAPs para que los test puedan hacerse allí y no tengan que movilizarse hasta el 9 de julio para venir a practicarse un test que quizá tiene un montón de gastos, un montón de cuestiones para poder venir. Entonces los diagnósticos también se pueden hallar allá. Entonces, bueno, en ese caso también es más factible que ellos puedan comunicarse. Hay gente que vive en un campo y que a nosotros nos resulta muy difícil comunicarse y que quizá ellos saben en qué horario pueden salir a X lugar del campo para llamar. Y bueno, hay que tratar de optimizar los vías de comunicación porque no para todo el mundo es igual de sencillo. Así que nos pareció que ofrecer estas pautas de trabajo podía facilitar esa situación. Bien, ¿podría suministrar los números, las líneas telefónicas a las cuales la comunidad que tenga síntomas, que tenga positivos o que necesite algo pueda comunicarse? Sí, cómo no. Los teléfonos para cualquier duda de aislamiento, si quieren hacer alguna consulta o si quieren notificar a algún paciente de riesgo que consideren que necesita mayor atención, mayor seguimiento y demás, van a ser los siguientes. Por un lado, tenemos a través de WhatsApp el teléfono 2317 40 64 74. En ese teléfono todos los días va a haber un agente de salud que va a estar de guardia para responder los mensajes. Si es necesario, la misma persona que recibe el mensaje va a hacer un llamado. Hay cosas que se pueden resolver por un mensaje de WhatsApp y cosas que necesitan un llamado. Pero que el paciente se comunique a ese teléfono, que lo repito, 2317 40 64 74, deja su nombre, bueno, su teléfono va a aparecer y cuál es la inquietud que tiene. Y el agente de salud se va a comunicar en un horario diurno, de 8 a 20. Y están los teléfonos 2317 61 0094 y 2317 61 0095, que son las líneas telefónicas que están activas 24 horas. Ahí sí, para que la gente se comunique mediante llamado, que son las líneas de información ciudadana. Los chicos están recontraentrenados en todas las cuestiones de aislamiento y si es alguna cuestión médica que necesita otro tipo de asistencia, lo van a derivar a que nos manden un WhatsApp para que se comunique a algún agente de salud con ellos y lo pueda resolver. Todos los datos de todos los hisopados que a nosotros nos llegan o todos los confirmados por criterio clínico epidemiológico que nos llegan diariamente, lo que se hacen en las localidades y ahora cuando se empiece a realizar el autotest, la gente que llame para autorreferenciarse como paciente positivo, todo eso nosotros lo cargamos en una planilla, tal como lo hacíamos anteriormente, que es una planilla que está compartida desde su inicio con el grupo de trabajo del Dr. Milnes, con lo cual todos tenemos exactamente la misma información. Y en esa misma planilla, si hay pacientes de riesgo o si hay pacientes que necesitan mayor asistencia por el motivo que sea o que la gente de salud considere en ese momento, se va a marcar en esa misma planilla para que la gente de seguimiento del hospital, que va a estar llamando a los pacientes, sepa que ese es un paciente de riesgo o que tiene un contacto estrecho de riesgo y que a ese contacto estrecho probablemente sí necesiten llamarlo. Otra cosa, los certificados médicos los va a confeccionar la gente del hospital, la gente de seguimiento. Como ellos van a estar llamando a todos los pacientes, ellos van a ser los que, si el paciente necesita un certificado médico, a la gente de seguimiento que lo llama, le tienen que informar que necesita el certificado para su trabajo y demás, y ellos se ocupan de confeccionarlo y mandarlo telefónicamente. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.